buenos días amigos y colegas de CIVI Trujillo. Lo prometido, la curva de esfuerzo de formación del modelo de Mander de este nuevo proyecto del grupo CIVI Trujillo, análisis estructural no lineal. Voy a explicar en primer lugar, como ya han visto que he hecho en las curvas anteriores, todas las fórmulas, toda la estructura de esta nueva curva. Luego plantearemos un ejercicio en un siguiente vídeo y finalmente estaremos comparando resultados, generando también la curva en SAP 2000 versus nuestra curva manual, ¿no? Bien, lo primero que tenemos que saber es que esta curva o este modelo trabaja tanto para concreto confinado como para no confinado. Para el caso de no confinado es una curva mucho más pequeña, cuyo esfuerzo último justamente es el F'C, o aquí según el paper de Mander es F'Co o C sub 0. Sin embargo, al colocar confinamiento, al pegar más los estribos, al tener más diámetro de estribo, vamos a aumentar la resistencia última del concreto, así como el esfuerzo del concreto, siendo este último esfuerzo F diéresis CC, ¿no? Concrete Confined. Y la resistencia última, la típica nomenclatura Epsilon CU. Perfecto, eso tiene que estar claro. Ahora, a diferencia de las curvas anteriores, solamente tenemos una única zona o una única ecuación, la cual es esta. No tenemos más ecuaciones, solamente esta. El esfuerzo depende, ¿no?, de la deformación del concreto. Podemos decir, esfuerzo es igual a este esfuerzo último confinado en el concreto, esta nueva resistencia debido al refuerzo transversal, ¿no?, la cual lo vamos a calcular gráficamente, ya voy a mostrar más adelante cómo, por R. R es una relación entre el módulo de elasticidad inicial del concreto no confinado, ¿no?, que podemos tomarlo como 15.000 por la raíz cuadrada de F'C, F'C o F'Co, ¿ok?, entre ese mismo módulo de elasticidad menos el módulo de elasticidad secante. Este módulo de elasticidad secante se calcula dividiendo esa nueva resistencia de concreto confinado entre la deformación asociada a esa resistencia, ¿no? Justamente en este punto, si proyectamos hacia el horizontal, hacia X, tenemos esta nueva deformación de concreto confinado justamente. ¿Ok? Entonces, simple, tenemos que determinar este módulo de elasticidad secante, la nueva resistencia, la nueva deformación del concreto, la cual de hecho se calcula con esta ecuación. Es la deformación del concreto inicial, ¿no?, Epsilon C sub 0, que podemos tomar como 0.002. Eso ya es algo que se acepta para el caso del concreto en diversos modelos. Lo hemos hecho en el caso de Hognestad, por ejemplo, ¿no?, por 1 más 5 por la nueva resistencia del concreto entre la resistencia inicial, que si es un concreto 210, pues allí sería justamente 210 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, menos 1. ¿Ok? Entonces, las incógnitas acá, si ustedes se dan cuenta, serían esta nueva resistencia. Básicamente, eso es lo más importante. Tenemos esta resistencia y básicamente nos faltaría además, bueno, la deformación última del concreto, y con eso ya tendríamos todo lo que necesitamos. Entonces, ¿cómo calculamos esta nueva resistencia? Vamos a verlo a continuación. Quiero verificar que esté grabando todo correctamente. Muy bien. Perfecto, entonces F'Cc, nueva resistencia debido al refuerzo transversal, se calcula gráficamente. Este es el gráfico que vamos a emplear. ¿De dónde lo he sacado? Lo mencionado. Este es el trabajo original. Theoretical Stress Strain Model for Confined Concrete, ¿no? Es un trabajo de Mander, Priestley y Park, de nuevamente el American Society for Civil Engineers, ¿no?, del ACE. Básicamente, claramente dice acá en el abstract, un modelo de esfuerzo de formación se ha desarrollado para el concreto sometido a cargas en compresión uniaxial y con refuerzo transversal, ¿no?, que lo confina básicamente. Entonces se va a proponer efectivamente una nueva curva. Es un trabajo muy similar o con un mismo objetivo respecto al paper que leímos de Kent y Park. Invitados están a leerlo, son solamente 20 páginas y quitamos la bibliografía y la nomenclatura, porque sí, nuevamente, si no entendemos alguna fórmula, al final está la nomenclatura respectiva, ¿no? Este es el tipo de paper que sí aporta, pues, conocimiento nuevo, nuevas fórmulas,
nuevos marcos teóricos, ¿ok? Lo comento rápidamente. Bueno, en el año 88, como ya comenté, nace, publicado en nace. Aquí está la curva que les he mostrado, yo la he extraído directamente de aquí, es tal cual. Aquí se define la relación entre el esfuerzo del concreto y la deformación en el concreto, ¿no? Por acá aparece X, que es, bueno, la deformación en el concreto entre epsilon cc. Por acá se define que epsilon cc es la fórmula exactamente tal cual les he mostrado. Yo estoy tomando todo exactamente igual de acá, ¿ok? Ahora, ¿cómo se define FCC? Acá claramente dice resistencia del concreto confinado, que se define más tarde. Bien. Se acepta también esto, podamos obtener efectivamente el módulo de elasticidad a partir de la resistencia inicial a la compresión. Aquí está la expresión para R. Incluso se indica que epsilon C sub 0 es 0.002. Todo el mundo acepta eso. Nosotros vamos a hacer lo mismo. Cómo calcular el módulo secante también para poder determinar R, ¿no? Bien. En este trabajo sí se hace una diferencia tanto para el refuerzo para secciones circulares como para secciones rectangulares, ¿no? Aquí están las fórmulas. En el caso del confinamiento consiste pues en espirales o estribos circulares, ¿no? Ahí están las fórmulas respectivas, las cuales no vamos a emplear nosotros, sino las que están por aquí, para el caso de secciones rectangulares, ¿vale? Aquí se trabaja con una sección general. Les adelanto que vamos a trabajar bastante con el concepto de lo que es un núcleo confinado. No simplemente vamos a multiplicar el ancho por el alto o por el largo, sino un núcleo confinado. Entonces, para determinar ese núcleo, por ejemplo acá el ancho B sub C, el núcleo confinado del core, del núcleo, ¿no? Habría que restar el ancho original menos el recubrimiento izquierdo, el recubrimiento derecha, y como la distancia es al centro del estribo, habría que restar una vez el diámetro del estribo, ¿no? Ese es el concepto que vamos a estar manejando al núcleo. Las distancias a veces van a ser eje a eje del elemento, o en este caso esta distancia W es muy importante, W' diéresis. En este caso es la separación libre, ¿no? Cara a cara de las varillas longitudinales, las cuales, si ustedes se percatan acá, están creando unas formas parabólicas. Vamos a dar la expresión luego para calcular esta área, porque eso es lo importante. Esta área que está de la parábola, en todo caso hacia afuera, se denomina área inefectiva, que no contribuye, que no es parte de, en todo caso, el núcleo confinado. Hay que restarla, primero hay que calcularla y luego restarla del núcleo confinado para determinar el área efectiva realmente, que si la coloco en otro color sería pues exactamente toda esta. Esta es la verdadera área efectiva, la cual realmente estaría aportando y la cual se va a usar en nuestras fórmulas. Entonces, importante tener en cuenta esto, ¿ok? Estas parábolas no solo se forman horizontalmente, ¿no? Se forman horizontalmente debido al acero longitudinal, pero se forman también, esta es una arista en elevación, como pueden ver, se forman verticalmente debido a los estribos. Este es un estribo, este es otro estribo. Ojo, vamos a dar una cierta separación S, que es eje a eje del estribo, pero vamos a calcular luego la separación S diéresis, S', que es cara a cara, ¿no? Entonces, pues restamos S original menos el diámetro del estribo y determinamos nuevamente S'. Esas nuevas parábolas entonces se originan debido a los estribos, y como pueden ver ahora son parábolas verticales, y acá dice justamente, ¿no?, el núcleo confinado inefectivo. Hay que determinar cuánto es esta área, y ya el trabajo de Mander y otros nos indican cómo calcular esa área. Aquí está, el área es igual a la sumatoria de, como hay muchas parábolas, son varias parábolas, ¿no? W', que es el valor que les he explicado aquí, ese es W', hay que determinarlo geométricamente, al cuadrado entre 6, ¿no? Como son varias parábolas, no todos son iguales, porque a veces W va a variar en X o en Y, entonces hay que determinar un WX y un WY. Y luego determinamos el área que no provoca, o no es parte del concreto confinado, ¿no?, inefectiva. Luego calculamos el área A sub E, que es el área efectiva.
Eso lo voy a explicar mejor en mi PPT. Regresaré por acá. Bien, ya vamos a llegar a eso. ¿Para qué se calcula el área efectiva? Porque es necesario en este gráfico. ¿Qué obtenemos de este gráfico? El ratio entre esta nueva resistencia y la resistencia original. Si yo calculo este valor y me sale, por ejemplo, 1.2, pues multiplico simplemente 1.2 por la resistencia original, digamos un concreto 210, y calculo el FCC. ¿Ok? ¿Cómo utilizo este gráfico? Necesito dos datos. La relación, nuevamente, entre el esfuerzo, habrá un esfuerzo para X, ojo, y un esfuerzo para Y. El esfuerzo mayor se coloca aquí en la horizontal, ya sea X o Y, y se divide entre el esfuerzo inicial, ¿no? 210, para nuestro caso. Y por acá estaría el otro esfuerzo, entre 210 también, ¿no? Ingresamos por aquí, entonces, por aquí también, intersectamos, proyectamos hacia arriba, y ese sería el valor del ratio. Acá nos salió justamente 1.2, entonces, bingo, tenemos con eso F'CC. Ahora, ¿cómo calculo estos esfuerzos F1X y F1Y? Aquí está la fórmula. KE es una relación de efectividad, ¿ok? Que se obtiene dividiendo el área efectiva, que ya les expliqué, que justamente acá aparece nuevamente la fórmula, entre el área confinada, A sub CC. El área confinada la vamos a calcular multiplicando B sub C por D sub C por 1 menos ρ sub CC. ¿Ok? Este ρ es simplemente la relación entre, aquí está, ¿no? El área de acero longitudinal, es muy importante, el diámetro, si es de 3/4, de 5/8, de 1 pulgada en tu viga, va a variar el valor de ρ, entre lo que sería el núcleo confinado, exactamente, ¿ok? En las caras internas de los estribos, por eso que por acá se resta el diámetro del estribo. Bien, entonces como ven, necesito el área efectiva para calcular cuánto vale KE. Ahora, ρ sub X y ρ sub Y, las fórmulas son estas, aquí están. Simplemente lo que estoy aquí es teniendo en cuenta el área del acero transversal, por eso multiplico. N es el número de líneas de estribos que tiene una cierta dirección, en este caso para X, ¿no? Si me adelanto un poco, por ejemplo, vemos acá que X tiene una línea, dos líneas de estribos, y Y tiene 1, 2, 3, 4, ¿ok? A eso se refiere entonces. Por el diámetro del estribo, pi por diámetro cuadrado entre 4, entre el volumen de concreto confinado por el estribo. Por eso es que aparece la separación del estribo y el ancho, en todo caso. Similar sería para Y, pero tomando las direcciones respectivas y los diámetros respectivos. Y luego tenemos el esfuerzo de fluencia del acero, que vamos a tomarlo para un grado 60, 4.200 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces, recapitulando, ¿no? Es necesario el esfuerzo F'CC, para eso ingreso a este gráfico, para ello necesito F1X y F1Y, para lo cual debo tener en cuenta diversos parámetros como ρ, como el factor de efectividad KE. Bien, ¿cómo calculo esos valores con mayor detalle? Vamos a verlo. Bien, el FY 4.200, ok. B sub C, ojo, es el ancho B menos 2 veces el recubrimiento menos el diámetro del estribo. Para D sub C sería, bueno, la otra dirección. El diámetro del estribo aquí en la fórmula se aparece como ρ phi RTX, ok, aquí está, phi RTX o phi RTY. Nosotros vamos a considerar que el diámetro del estribo naturalmente es igual tanto para X como para Y. Es lo normal en un diseño de vigas o de columnas. SC, que aparece en las fórmulas, es simplemente la separación eje a eje entre los estribos. S' es esta separación menos el diámetro del estribo, es decir, tengo un estribo aquí, es una vista en elevación, ojo, aquí está el otro estribo. La distancia cara a cara entre estribos, esta distancia es S'. Muy bien. NRTX pues es el número de líneas del estribo en la dirección X, y luego esto sería respectivo para Y. Aquí es Y, ¿ok? A es el área efectiva, AI es el área inefectiva o el área de las parábolas. Phi RP, básicamente quedémonos con AE, es el diámetro de las varillas esquineras. No necesariamente en una columna todas las
los aceros longitudinales tienen el mismo diámetro, entonces hay que reconocer que tenemos diferentes diámetros, los exteriores de los interiores. NRP es el número total de varillas que debemos tener en cuenta. Continuamos. Entonces, el área efectiva la podemos calcular multiplicando B sub C por D sub C menos el área no efectiva, que ya expliqué cómo calcular, por 1 menos esta separación S' entre 2 veces B sub C por 1 menos S' entre 2 veces D sub C. Así se calcula entonces el área efectiva. Ahora, para calcular ese ratio K sub E, lo que necesitamos es exactamente el área efectiva y A sub C sub C. ¿Cómo calculo esta nueva área? Muy sencillo, multiplico B sub C por D sub C por 1 menos este ratio, ¿no? Este ratio simplemente es el área longitudinal de todas las varillas, que bueno, aquí está expresado, considerando diámetros exteriores o esquineras o interiores, entre el área del núcleo, pero no eje a eje, sino hay que restarle el diámetro del estribo, por eso que por acá se resta este diámetro, para que sea simplemente interior, ¿no? Cara a cara interior del estribo. Muy bien, así calculamos exactamente el área efectiva, el área inefectiva y A sub CC. Con eso tenemos ya este factor KE perfectamente determinado. Ahora, ¿cómo calculo? Ya tengo KE, tengo FY, me falta ρ X o ρ Y. Este también es un ratio de acero. Lo que tengo aquí en el numerador es el, si ustedes se fijan, ¿no? Pi por diámetro cuadrado entre 4 por el número de líneas del estribo en el eje X. Sería entonces el acero transversal en X entre DC por SC. Para el caso de Y también tendría pi por el diámetro de las líneas de estribos en Y, ¿no? Entre 4, pi por diámetro cuadrado entre 4 por el número de líneas en Y, entre BC por la separación respectiva. Entonces todo está claro, podemos calcular F1X, F1Y efectivamente, sin ningún problema. Aquí está lo mencionado, ¿no? Tal vez faltaba detallar un poco más en el tema del área A sub I, ¿no? Área inefectiva. Aquí está WX y WY, ¿no? WX hay que tenerlo en cuenta que es el espacio libre entre varillas longitudinales en la dirección X. Este sería WX, ¿no? Y este sería WY. Ojo que es el espacio libre, cara a cara del acero longitudinal. ¿Cómo pueden calcular ustedes WX y WY? Bueno, acá está la fórmula, por ejemplo, para WX. Pueden hacer uso de alguna fórmula o ustedes geométricamente pueden dibujar. La idea es determinar cuánto es esta distancia, es muy sencillo de calcular. ¿Ok? Muy bien. Ya tenemos casi todo lo necesario. De hecho, sí, esto es todo. Calculo W, ¿no? X, calculo el área inefectiva, calculo con eso el área efectiva, calculo ρ, calculo el área A sub CC, con eso obtengo KE. Calculo luego ρ SX y ρ SY, es también directo eso, y obtengo los esfuerzos 1X, esfuerzo 1Y. Divido esos esfuerzos entre el esfuerzo inicial, el F'C básicamente, ingreso por aquí horizontalmente, verticalmente, obtengo un cierto valor que sería igual a este ratio, ¿no? Ese valor X, por ejemplo. Y con eso puedo despejar efectivamente cuánto es este nuevo esfuerzo. Esa es la gran incógnita aquí en este modelo. Naturalmente es un valor por encima de F'C, ¿no? Muy bien. Me adelanto solo un poco para que vean pues este aumento de esfuerzo, ¿no? Este es un gráfico entonces concreto confinado y no confinado. Este es un concreto no confinado 210, por acá tenemos, como pueden ver, 210 justamente. Y debido al acero transversal que tiene, ¿no? Al recubrimiento, al diámetro del estribo, a la separación del estribo, al número de varillas longitudinales y a sus diámetros, a todos esos valores que hemos estado indicando, son parámetros que van a influir en ese aumento de esfuerzo de 210, por acá tenemos hasta un valor de 280 aproximadamente, ¿no? Este es el aumento de esfuerzo del que les hablo
y este sería el aumento también en la deformación última que vamos a determinar. Pero eso es parte del siguiente capítulo, en el cual vamos a estar resolviendo efectivamente un ejercicio de construcción de curva de fuerza de deformación con el modelo de Mander de 1983. No se pierdan el siguiente capítulo. Eso es todo.